papel. Buenos días, amados hermanos. Feliz año nuevo a todos, como ha dicho el hermano Caleb. Hoy es el primer culto del año, la primera reunión del año. Y qué bueno. Amén. Qué bueno. Yo me gozo de verdad de decir que el año pasado lo terminamos en los caminos del Señor y empezamos este año en los caminos del Señor. Amén. Hoy vamos a seguir con el estudio, con el libro de Juan. Vale, y quiero agradecer al hermano Timoteo, porque dijo el fin de semana pasado que Caleb le dio 2 horas y vio que no las ocupó. Entonces supongo que esa hora y poco más habrá quedado acumulada. Entonces supongo que la podré gastar. Vamos a Juan 3, 22 al 36, ¿vale? Que lo tengamos ahí. ¿Vale? Cuando lo tengan me dicen ya. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar con una oración, porque aquí un servidor, si no trabaja el Espíritu Santo, aquí no servimos para nada, realmente. Entonces le pediría al hermano Timoteo, por favor, si pudiera hacer esta oración por la palabra, porque Dios nos hable a nuestras vidas. Padre Santo, gracias de nuevo por el día de hoy. Un domingo, el primer día de la semana, cuando salió de la tumba, resucitó nuestro Señor y Salvador. Y hoy en día tenemos la palabra tuya. Los de siglos pasados no tenían toda tu palabra, solamente el Antiguo Testamento. Pero hoy en día, y desde hace años también, tenemos el Nuevo Testamento. Y hoy día queremos también dedicar esta mañana en el estudio de la palabra tuya, y queremos rogarte que el Espíritu Santo use esa palabra tuya para enseñarnos, para ayudarnos a entender dónde estamos en relación a la palabra tuya, y luego pedir tu ayuda también para aplicarla, porque no es suficiente ser oidores, pero también debemos ser hacedores de la palabra tuya. Ayuda a mi siervo, a mi hermano Aitor, en la exposición de la palabra tuya, que sea de gran bendición para todos nosotros como oyentes y adorándote a ti a través del estudio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, visto que ya lo tenemos, vamos a leer Juan 3, 22 al 36, y dice así la palabra del Señor. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a empezar destripando la porción de esta mañana.
Dice en el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, ¿a qué se refiere con después de esto? Esto lo trajo a finales de noviembre, si no recuerdo mal, el estudio Caleb, y habla de cuando estuvo Jesús enseñando y mostrándole a Nicodemo el mensaje de la salvación, que debía de nacer de nuevo, cosa que él no entendía, ¿no? Y parece que muchos ahora tampoco entienden ese mensaje, ¿no? El mensaje también de 3.16, de Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece que lo que no entendía Nicodemo todavía parece que la gente no lo entiende. Porque si tú le predicas este mensaje a una persona, te dice, ¿arrepentirme yo de qué? Si yo soy bueno. Si yo hago esto, hago lo otro. Bueno, mi vecino sí que se tiene que arrepentir. Que bueno, hago cosas malillas, alguna mentirijilla, pero mi vecino, o un familiar, o un amigo, ese sí, todavía parece que no entienden el mensaje. Pues después de esto se refiere a eso. Cuando Jesús estuvo hablando y tuvo esa conversación con Nicodemo. Luego maravilloso, o sea, se fue con sus discípulos y qué gozo, de verdad, qué gozo y qué disfrute de los discípulos compartir en persona con Jesús. Vamos al versículo 23. Dice en el versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Vemos una cosa aquí, y si leemos los evangelios, vemos que Juan no hace un lugar fijo para bautizar. Él va evangelizando, trayendo el mensaje, cumpliendo una misión, pero a la hora de bautizar no les dice tenemos que ir a tal sitio, porque las aguas allí tal, porque es nuestra manera de hacer tal cosa o eso. Él no tenía un lugar fijo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque lo importante no es el lugar, sino la misión. Yo me acuerdo de una iglesia, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Tienen un lugar fijo. Ellos tienen un lugar fijo. Y si ese lugar está ocupado, está reservado por otros acontecimientos, otros eventos, cuando una persona se quiere bautizar, ve ya el pastor, los ancianos, que ya se quiere bautizar, que está arrepentida la persona que se quiere bautizar. Si ese lugar está ocupado, lo dejan para el año que viene. Para el año que viene. Yo personalmente es un pequeño matiz, yo no lo veo bien, pero es una tontería, realmente no, pero como Juan nos enseña, no es un lugar fijo. A mí me bautizaron en el Ebro, en el río Ebro. Será por lagos, por ríos, por pantanos, piscinas y por cosas que hay para bautizar. Porque no es en sí lo importante el lugar, vuelvo a repetir, sino la misión. Porque podemos leer, por favor, en Hechos 8, 34 al 38, me gustaría, el hermano Caleb, si me podría, por favor, leer esa escritura, en Hechos 8, 34 al 38. Una porción de la escritura bien, creo, conocida por todos. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿hay agua aquí? ¿Qué impida que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Vemos?
vio que había un arrepentimiento, había unas escrituras que el eunuco, el etíope, no entendía. Felipe le enseñó la escritura, él creyó en el Hijo de Dios, y vieron un lugar con agua y él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Y Felipe no, ¿qué? Pues es que lo hacemos donde lo hacemos, en un lugar allá. No, porque lo importante es que él creyó en el Hijo de Dios. Eso es lo importante. Lo importante aquí es predicar el mensaje de salvación. Y eso es lo que hacía Juan. Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca y ha llegado. Arrepentíos y seréis salvos, ¿no? Esto es lo verdaderamente importante. Que la persona se arrepienta. Que si fueres bautizado, serás salvo. ¿Vale? Pero no he dicho en ningún momento, ni se me malinterprete, que el bautismo salva. ¿De acuerdo? El bautismo no salva. He hablado que el arrepentimiento es lo más importante. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es que cuando tú te has arrepentido, tú has creído en el Hijo de Dios, tú has tenido fe, lo que haces es públicamente delante de Dios y delante de la iglesia, pasas a ser un miembro más de la familia. Y lo que hace ese agua es, ¿cómo decirlo? Te metes para adentro, como que toda la mancha, todos tus pecados los dejas en el fondo del agua y sales regenerado. Pero es un testimonio para con Dios y para con los hombres. Pero el hecho del bautismo en sí no salva. Y esto lo hace una persona que ha entendido el Evangelio. Voy a poner un caso, por ejemplo. Un hospital. Tenemos a un enfermo grave, y estamos allí, ¿de acuerdo? Y yo le digo al hermano Timoteo y al hermano Caleb, ¿no? Dice, cógelo. Pero me dice Caleb, pero si está entubado, si está con una aguja, cógelo, que eso no es importante. Vamos a hablar con el jardinero, que igual tiene una regadera, que veo que hay plantas aquí fuera del hospital. O una manguera, vamos a traer una manguera. ¿O qué narices, hombre? Vamos a hablar con la de la limpieza. Que nos traiga el limpiacristales y le llenamos de agua y o lo ponemos ahí. O vamos, no hay más, vamos a cogerlo y lo vamos a meter a la bañera. ¿No? Y luego decimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no llega a pasar esto, no llega a ser salvo. Y no es así. Porque vamos a leer otra porción de la Escritura. Vamos a leer Lucas 23, 39 y 43, también famosa esta porción de la Escritura. ¿Vale? No se debe creer en eso, que el bautismo es la salvación. Lucas, ¿lo tenemos, Mateo? Perdón, 23, 39 al 43. 39 al 43. Al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, tú eres de Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vemos esta porción de la Escritura, que había un ladrón que todavía le injuriaba a Jesús, pero había otro arrepentido. Y vimos que creyó, vio a Jesús el arrepentimiento. Y Jesús, diciéndolo así de una manera, pues la verdad que es que me parece bien que te hayas arrepentido, pero estamos en mal momento. O sea, te has arrepentido
bien, pero llegas un poco tarde. O sea, que está bien, ¿vale? Que te has arrepentido, que sí. Pero es que queda otra parte, que es el bautismo. Y como no le pidas a los soldados, le pidamos aquí a los soldados que te traigan un balde de agua o algo, si no, no, vemos que no. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Por eso el bautismo nos salva. Pero una cosa sí quiero decir. Pero si tú estás bien de salud, debes bautizarte. Y será por entendido que lo comprendiste. Si dices no, eso no es más que agua. Yo eso no lo hago. No lo veo necesario. Ya para eso ya me ducho y incluso canto en la ducha. ¿No? Déjame decirte que no has comprendido nada. No has comprendido nada, ¿de acuerdo? Versículo 24. Vamos al versículo 24 que dice: porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿De acuerdo? Al principio hemos visto que Jesús con los discípulos se bautizaba y vemos ahí que es el inicio y la continuación de su ministerio. Pero aquí vamos a ver que Juan es la finalización ya de su ministerio. Porque va a ser encarcelado. Otra porción muy conocida que todos sabemos que está en Lucas 3, 19 al 20. Hermana Pamela, si quiere leer esta porción. 19. Lucas 3, sí, 3, 19 al 20, por favor. Vamos. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: enterró a Juan en la cárcel. Él, por eso es una de las finalización ya del ministerio de Juan. Acabó en cárcel, hemos visto por la causa, y luego creo que ya todos no sabemos. Y el que no ha leído la Biblia ha visto alguna película y sabe cómo acabó el caso de Juan. Sigamos por el versículo 25. Entonces hubo discusión. Aquí hay una pelea entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Yo creo por el contexto que lleva toda esta historia, yo creo que la empezaron un poquito me puedo equivocar, los discípulos de Juan. ¿De acuerdo? Pero bueno, dicen que algunos eruditos dicen que estos judíos fueron un grupo de religiosos. Y hay dos opciones, digamos, que se baraja sobre la discusión. Dice, o bien discutían a ver qué bautismo es el más importante, el de Juan o el de Jesús, o igual los religiosos judíos se creían que con el lavamiento ya está. ¿Qué es eso de arrepentimiento? Sabemos cómo eran los religiosos, ¿no? Si somos buenos y hacemos muchas obras, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿No? Por ejemplo, tenemos el caso en la católica, todos sabemos que si tú has cometido un pecado o algo, tú vas directamente al confesionario para el cura te dice 5 Padres Nuestros, 4 Ave María, reza, los rezas y como que ya, ¡pum!, al día siguiente vuelves a pecar. Y eso es como el bautismo, tanto el rezar como el agua en sí no hacen nada. Por eso es lo importante el arrepentimiento. Pero bueno, yo creo, después de ver toda la porción que vamos a dar esta mañana, es lo de cuál es el bautismo que vale. O sea, ¿quién es más importante? ¿Jesús o Juan? ¿Cuál es el que purifica? ¿Cuál es el que tiene más poder purificador? Porque vemos que los dos estaban bautizando al mismo tiempo. Y en el versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
bautiza y todos vienen a él. Y vemos aquí, porque la discusión. ¿Quién es más importante? Mirad el matiz, me encantan los matices de la Biblia, de verdad. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado, el que estaba contigo, aquel que estaba contigo. Es como si viene un hermano de Caleb, como tiene pocos, algún hermano de Caleb, y sabiendo su nombre, o el hermano de Alejandro o alguno, y viene un día y sabemos ya su nombre, sabemos que es el hermano, y yo qué sé, por ejemplo, se ha dejado, no sé, vamos a decir que se ha dejado el móvil, por ejemplo, y estamos aquí reunidos. Oye, Caleb, aquel que vino el otro día se ha dejado el móvil. Aquí, por lo menos, en España, es descortés, es mal educado. Si tú ya sabes que es su hermano, que es un familiar, o que tú sabes el nombre, se le trata por el nombre, o dice tu hermano, pero no se dice aquel, o ese que vino, ese que estuvo. Es muy feo y muy descortés. Y recordemos que aquel era primo de Juan y era Jesús. Lo que pasa es que aquí estaban los discípulos de Juan enfadados, celosos y con envidias. Y eso podemos verlo como sabiendo de quién es más importante. No es el primer caso en la Biblia y desgraciadamente lo seguirá siendo. Está en 1 Corintios 1:12, no hace falta que lo busquen, que estaban ahí discutiendo, diciendo unos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, ¿de acuerdo? Pero, déjame decirte, de nadie debemos de ser en personas. Nadie es más que nadie. Nadie es más importante que nadie. Yo sé que a alguien pues nos puede gustar el carisma, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, su forma de pensar. Cada uno puede tener una razón de por qué una persona le puede gustar más que otra, pero repito, nadie es importante porque Dios no nos necesita. Y eso Juan, lo vamos a ver luego, lo tenía claro. Dios no nos necesita. O sea, si estamos aquí es por gracia, si estamos por misericordia, si estamos sirviéndoles porque a Él le place. O sea, y Juan lo sabía. Y es que Dios no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Así que no pienses que una iglesia es más importante porque igual tenga más personas, o por la alabanza, o por lo que sea. Nosotros, repito, no somos los importantes. Así que baja de la nube. Y si te crees importante y eres de los que habla mal de otros, porque ves que hacen menos, o porque ves que no lo hacen igual que tú, o porque yo hago más cosas, o yo las hago mejor, o yo soy tal, como decimos aquí de una manera un poco cochina la expresión, pero no escupas para arriba que luego cae. No escupas para arriba que luego cae. Y si piensas así, si estás soñando, despiertas. Y me encanta, mirad qué exagerado los discípulos. Al final, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Madre mía, qué peliculeros, qué telenoveleros. Todos vienen a él. Vamos al versículo, por favor. Al 23. ¿No? Todos vienen a él, dicen los exagerados. Y en el versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. ¿Y qué dice? Y venían
y eran bautizados. O sea, no todos iban a Jesús, ¿no? Pero ellos estaban quejando. Ellos le estaban diciendo de una manera: Juan, hey, espabila. Que Jesús te está quitando el trabajo. Que Jesús te está robando las ovejas. Tira, haz algo. Haz algo. Ahora lo podríamos decir de una manera coloquial: cambia tu método, ya no funciona. Ponte a danzar. Baila reggaetón. Vamos a hacer un concierto. Vamos a hacer algo. Cambia que se te van las ovejas. Y no sé yo si le importaría tanto los discípulos de Juan. Yo creo que se importaban más, igual un poquito a ellos mismos. Porque no es lo mismo que la gente te vea y dice: mira, ahí van los discípulos de Juan. ¿No? A que cuando sean poquitos cojan importancia y eso pensaría: mira, ahí están los discípulos de Juan. Cambia mucho, ¿no? Ya no iban a ser los Juan el que bautiza en el desierto, sino que ya para ellos había competencia. Y esto me lleva a la conclusión, vamos a seguir, de que no hay que tener celos por los ministerios, ni ser de tropiezo. Dios a mí me enseña por medio de la palabra que a todos nos da dones, ¿no? Y que se deben de administrar. Y que nadie es más importante que nadie. Es como, vamos a poner el ejemplo de un coche, ¿de acuerdo? El coche vamos a simbolizarlo igual a la iglesia. Si un coche se para y tiene que arrancar, ¿qué hacemos? Empujar el coche. ¿Qué pasa si Alejandro y Caleb, por ejemplo, se ponen detrás del coche para empujar? Pero Timoteo y yo nos ponemos delante del coche para empujar. Ese coche va a avanzar, va a funcionar, va a hacer algo. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Va a funcionar el coche, sí o no? Sí, porque Alejandro y yo... Mira, ya hemos sacado aquí los soportes. No, claro que no. Parece que estamos cumpliendo la misma misión, pero no estamos teniendo el mismo sentido. Es diferente. Y si queremos que una iglesia avance, tenemos que tener un mismo sentir y una misma misión. ¿No? Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Me encanta Juan, de verdad. Vemos que Juan respondió. ¿Cómo contestó Juan? ¿Enfadado? Contestó Juan enfadado, dijo: ¿cómo aquel? ¿Cómo que aquel? Ese es mi primo. Estás hablando de mi familia. Estás hablando de Jesús, mi primo. Os voy a bofetear. No lo digo. Estáis hablando mal de un familiar mío. No contestó así. O bien pudo contestar: pues tenéis razón. Mi propio primo, me está quitando el trabajo. Me está quitando las ovejas. ¡Qué feo! Que entre familiares nos hagamos esto. ¿Cómo puede hacerme esto? Vemos que Juan ni contestó uno ni contestó lo otro. Juan no contestó con carnalidad. ¿No? Dice, porque él sabía muy claro que somos administradores de los dones que Dios nos da. Y todo lo que recibimos, ¿vale? Porque él lo tenía claro, no puede el hombre recibir nada. Y todo lo que recibimos, sea bueno o sea malo, viene de Dios. Y todo tiene un propósito, aunque muchas veces no entendamos con nuestra mente limitada. ¿De acuerdo? Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, decía, yo no soy el Salvador. Yo solo soy un mensajero que da un mensaje. Ese soy yo. Pero un mensaje que Él es el mensaje. ¿De acuerdo? Que Él es el que nos reconcilia con Dios.
es el que tenemos paz para con Dios, es el que estábamos destituidos, como dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Pero es por Él que tenemos paz, es por Él que podemos tener reconciliaciones, tener fe en Él. Y lo tenía bien claro. Y nosotros debemos entender, creo que vamos a ser el último versículo que vamos a leer para seguir adelante, Efesios 3, 7 al 9. Alejandro, hermano. 7 al 9, ¿verdad? Uh-huh. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Eso es lo que somos realmente. Menos que cualquiera. Hemos dicho que por gracia lo estamos sirviendo y por misericordia. Y por misericordia y por gracia tenemos que aprender mucho de Jesús, que se humilló teniendo todo. Se hizo hombre. Nació y vemos todo el recorrido que él hace para morir en una cruz por amor a nosotros. Y vemos durante ese recorrido, desde que nació hasta la cruz, cómo se humilla a lavar los pies de los discípulos. Y nosotros a veces, no digo aquí, digo en general, la iglesia en general, como persona, vamos quejándonos o viendo los fallos de los hermanos y vamos mirando a ver quién. Yo soy más y el otro es menos y tal. No. ¿De acuerdo? Así que me encanta. Como dice, esto de la vista me va a mí. 28. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿De acuerdo? Y más de Cristo, perdón, y menos de nosotros. Menos del misionero, menos del predicador, menos del pastor o de nosotros en general. Más de Cristo. Versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El amigo del esposo lo que se encargaba en una boda era de que todo saldría bien. Él tenía unas funciones y él se debería de encargar de que todo saldría bien, y se dice que pues él llevaba a la esposa o el esposo para juntarlos, ¿no? Y una vez que ya él cumple su función, él desaparece de la escena. Porque todos sabemos que en una boda, ¿qué es lo importante? Los novios, los que se van a casar. Nosotros no somos importantes, nosotros somos amigos, ¿no? En una boda, digo, en general, somos amigos o familiares, pero los que estamos mirando es a los novios. O sea, no. Entonces dice que él se gozaba. Yo realmente soy el amigo del esposo. Y él se gozó grandemente de la voz del esposo. Y se gozaba con el logro de su amigo. Eso tiene que ser un amigo, un verdadero amigo. Luego vio, como os digo, que lo importante no es él, sino la boda. Y él se sintió satisfecho porque cumplió su misión. Un verdadero amigo disfruta y se goza de los logros del amigo. 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan lo tenía claro. Juan lo que estaba diciendo, Jesús y yo no nos estamos haciendo competencia ninguna. ¿De acuerdo? Él sabía cuál era su misión. Su misión era predicar, su misión era bautizar y decir que el que viene detrás de mí, el que no soy digno de desatar la correa del calzado. Ese es. Él sabía. Y eso debe ser nuestro pensar. ¿De acuerdo? Y sinceramente,
Me encanta la frase de Juan, pero yo es que no quiero menguar. Yo quiero desaparecer. Yo quiero que Cristo crezca por completo en mi vida. Porque, sinceramente, yo no sé ustedes, pero yo sé quién soy yo. Si no tengo a Cristo, sé quién soy yo. Si desobedezco a Cristo, sé quién soy yo. Si no hago la voluntad de Dios, sé quién soy yo. Si no obedezco por mi bien sus enseñanzas, yo sé quién soy yo. Yo no quiero menguar, yo quiero desaparecer. Versículo 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Él vio y oyó en primera persona porque estaba allí. No es como nosotros, que escuchamos un chisme, una noticia, de lo que cuenta Alejandro, por ejemplo, me cuenta una noticia de que una persona le contó esa noticia, a la otra persona le contó esa noticia y a la otra persona, y se hace una cadena, y para cuando llega, por ejemplo, a mí, o al que llega al final, ha armado tal popurrí que no le entera. Porque es lo que cuenta, de lo que oye, de lo que tal, y al final nada. Y eso sucede además con lo malo, con las malas noticias, con las falsedades. Se hace todo un lío, se hace toda una cadena. Al final se enteran todos, corre más que la pólvora, y eso que ha sido falso desde un principio, desgraciadamente va a quedar así como falso. ¿Por qué? Por algo que ha oído, de alguien que ha oído, de alguien que ha oído, y no ha estado como testigo ocular, como en este caso Jesús. Jesús estaba allí, lo vio y oyó de primera persona. Otra cosa que se puede aprender de esto es que, como dice este versículo, es que todos pasamos por problemas financieros, por problemas matrimoniales, por problemas familiares, por problemas laborales, por cual sea el tipo de problema, pasamos. Esto me enseña una cosa, que nosotros, los cristianos, no ya simplemente los secos, yo creo que consejeros tenemos que ser todos, a la par que evangelizadores, ¿no? Y debemos de escudriñar muy bien las escrituras. Cuando un amigo, cuando un familiar, cuando alguien venga porque tiene un problema a pedirnos consejo, que no sea el consejo salido de mí o de lo que yo he aprendido porque a lo largo de la vida, por lo que yo he visto o por lo que me han enseñado familiarmente, no, que el consejo sea este, el de la Biblia. A mí la Biblia me enseña que hay enseñanzas para los problemas financieros, para los problemas matrimoniales, para los problemas familiares, para todos los problemas, aquí hay. Entonces, que el consejo que demos no sea de nosotros, que a veces queremos como solucionar las cosas, pero es que nosotros no solucionamos las cosas. Tiene que ser a través de Dios. Versículo 33. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Testigo significa persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. Cuando hay cierto acontecimiento que no hay nadie, si por ejemplo vemos ahora que roban desgraciadamente a una señora y vemos a esa persona, en un juicio podemos hacer testigos y hacemos ante ese juez eso que es verdad lo que ha pasado, que es verdad, que nosotros lo hemos visto, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace un testigo. Del versículo 31 al 34 podemos aprender que su testimonio es verdad, que es real y que es importante, que podemos confiar en él, ¿no? Y primero porque viene de arriba, viene del cielo, como ha dicho, no es terrenal, no son cosas terrenales que nosotros hablamos, incluso siendo humanos, como dice la palabra, Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse, no,
viene de arriba, viene del cielo. 2, es un testigo, como hemos dicho, ocular. Vio y oyó. 3, su testimonio, porque seguimos adelante, fue validado. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, esto me encantó una vez que escuché, me gustó la frase. ¿Quieres ver a una persona llena del Espíritu Santo? Mira a Jesús. Porque últimamente se malinterpreta que si tú saltas, brincas o te caes de espaldas o, como digo yo, parece que están metiendo los dedos en el enchufe, y yo eso lo he visto. Sí, parece gracioso, pero da lástima, de verdad. Dice, está lleno del Espíritu Santo. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? Cumple. No, bueno, cumple. Y vemos que él no tenía, no da el Espíritu por medida. O sea, estaba, digamos, su testimonio fue válido por el Padre, sellado por el Espíritu. Y cuarto, ¿qué es lo que hace? Que vamos a ver más adelante, nos salva de la ira de Dios. Porque el versículo 36, bueno, el 35, vamos ahí. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿De acuerdo? 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primero hemos visto que quién es el importante, ¿no? Desde el 31. Creo que no es necesario, aunque todos somos cristianos, ¿no? ¿Quién era el más importante? ¿Juan o Jesús? ¿Quién es más importante? Y en el 31 dice, el que de arriba viene sobre todos. Sobre todos. Y sobre toda cosa. Sobre todos. ¿Quién sabe quién es más importante? Sobre todos. Pero vamos al versículo 36. Y este es el mensaje que quiero llevar. Que nadie es importante. Que todos somos necesitados. Que todos tenemos problemas. Y que todos dependemos de Jesús. Y en este año no voy a declarar que vamos a tener mucho dinero, ni prosperidades, ni cosas. Quiero que el que no sea cristiano, ¿de acuerdo? El que me esté escuchando y no sea cristiano, empiece el año siendo cristiano, porque eso es lo mejor. Esa es la gran prosperidad. Tener a Cristo real en el corazón. ¿De acuerdo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús no vino para condenar, vino para salvar. Y eso, desgraciadamente, yo tenía un mal pensar de eso. Porque estoy hablando del arrepentimiento, ¿de acuerdo? Y tenemos un proceso de santificación. No estoy diciendo si uno se arrepiente ya es perfecto una vez que se arrepiente, no. Tenemos un proceso de santificación. Y yo tenía pensado, últimamente, cuando pecaba, me sentía mal y veía al Padre, pues como a Dios, como un hombre con sus barbas, con un látigo, ahí cada vez que... Y las Escrituras lo habla claro. Él vino para que tengamos vida eterna, no para condenarnos. Déjame decirte que si nos condenamos somos nosotros, no Jesús, no nos condena. ¿Por qué? Porque andamos en desobediencia, porque seguimos andando por los pecados. Y algunas veces dice Jesús que malo es. No, Jesús da un camino, da un buen camino, da el mejor de los caminos, pero nosotros desobedecemos, queremos seguir andando en desobediencia. Pero es que yo no quiero dejar esto porque me gusta más esto, porque aunque sepamos que a la persona le hace mal, ¿no? Jesús vino a dar vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es mi oración para el que no es creyente. Que el Espíritu Santo obre en su vida. Que se arrepienta de sus pecados. Y diga, yo quiero un giro de 180 grados en mi vida. Y mi oración también para los cristianos es que cada vez
en nuestra frase, en nuestra boca diga, yo quiero menguar y que Jesús crezca. Y vamos a terminar, iba a terminar con la aplicación, pero se me olvidamos una cosa importante. Aquí en España es que somos muy de obras. ¿Me pueden decir qué dice, por ejemplo, es que yo tengo mala vista, qué dice el versículo 36, la primera frase, con la primera frase vale. El versículo 36, uno que ande bien de la vista. Alejandro, ¿anda bien de la vista? El que cree en el Hijo. El que cree en el Hijo. O el que hace, no sé, es que yo no sé si leo bien. ¿El que cree o el que hace? El que cree. El que cree en el Hijo. Es tener fe, no es hacer cosas, no es ponernos a ayudar al vecino, no es a ayudar a un amigo, no sé, no es el hacer cosas para ser salvo. Hacemos las cosas, está muy bien hacer cosas, pero como frutos de que somos salvos. Como frutos de que somos salvos, pero no para ganar la salvación. ¿Quieres tener salvación? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Y vamos a terminar con la aplicación. Aplicación y reflexión. Ahí van las preguntas para nosotros. ¿Está Jesús en tu primer lugar? ¿O eres tú u otra persona quien está en primer lugar en tu vida? Puede ser tú mismo, como he dicho, o el pastor, el esposo, la esposa, los padres, etc. Cada uno sabe. Tenemos a Jesús en el primer lugar. Siguiente. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quieres agradar a Dios o a los hombres? Nuestra misión es rescatar almas. Juan lo tenía claro. No es mirar a la iglesia vecina. ¿Lo estamos haciendo? ¿Rescatar almas? Entonces, vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, el estudio, Señor, de esta mañana. Gracias por tu porción. Gracias, Dios mío, por tu maravillosa misericordia y por tu maravillosa gracia por nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, en esta mañana que tú eres el importante, que sin ti no somos nadie, que somos necesitados, que dependemos de ti, Dios mío, Señor. Es más que tanto que dependemos de ti, que tú nos creaste y no nosotros a ti. Fue por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que desde el polvo de la tierra nos creaste, Señor. Y queremos decir en esta mañana como Jesús, hoy como Juan, perdón. Queremos menguar para que tú crezcas. Hemos empezado un nuevo año. Queremos que trabajes en nuestras vidas, que nos moldees, que nos cambies. Sabemos, Señor, que tenemos pecados y defectos, Señor. Pero que en este año, Señor, sigamos dejándote a ti nuestras vidas para que tú trabajes en ellas, Señor. Que cada día que pase seamos menos de nosotros y sea más de ti, Señor. Ayuda, Señor, a que nosotros, como iglesia, vean la gente de fuera, Señor, o nuestros allegados familiares, un reflejo. Como decía Pablo, somos cartas abiertas, Señor, un reflejo de ti. Y también te ruego, Señor, por aquellas vidas que no están en tu camino. Que tengas misericordia, como la tuviste en su día con nosotros. Que les vayas hablando, Señor, a su vida. Que no hay nada más maravilloso que estar en tu camino. Que nuestros caminos solamente llevan a oscuridad y a mal, Dios mío, Señor. Pero que tus caminos dan paz, dan descanso, Dios mío, Señor. Dan alegría, dan gozo, Dios mío, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Así que, Señor, Espíritu Santo, vea trabajando, Señor, en los que no son creyentes, Dios mío, Señor. Y Espíritu Santo, ve trabajando también en nosotros, los creyentes, para no perder nuestra voluntad. El otro día estuve con los hermanos y les dije, quiero saber cuál es la voluntad, porque sé que hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. Pero tú me has hablado de mí, Señor, y no hay voluntad más grande que el evangelizar, que el hablar de ti. Esa es nuestra misión, rescatar almas, estemos donde estemos. Y eso, Dios mío, Señor, ayúdanos a hacerlo, y te lo ruego, Señor, en tu santo nombre. Amén.